Dios bendiga grandemente a los hermanos que están aquí acompañándonos de manera personal y a los hermanos y amigos que están en las redes sociales a través de Facebook y en las grabaciones de YouTube. Vamos a estar gozándonos en la presencia de Dios, por lo tanto vamos a unirnos en oración buscando esa gracia y esas bendiciones. Santo Padre Celestial, es en el nombre del Señor Jesús que estamos aquí reunidos una vez más. Venimos, Dios, como siempre, con mucho agradecimiento porque hoy una vez más derramaste mucha misericordia sobre toda la tierra y nosotros somos testigos de esa misericordia porque la estamos disfrutando, Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por la vida que nos das y que hasta aquí nos has guardado. Gracias por la salud, por la sanidad que le das a nuestros cuerpos y gracias por estos momentos en que tú estás con nosotros y nos permites estar contigo, Dios. Pedimos, Padre, que por tu buen corazón seas propicio a nosotros y estés perdonándonos todo pecado, toda falta. Todo lo malo que hemos hecho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, perdónanos, Dios. Y que sea tu Santo Espíritu con nosotros, lavándonos, santificándonos y justificándonos, porque queremos estar dignamente delante de ti. Sea, oh Dios, tu Espíritu Santo limpiando este lugar y todo lugar donde se recibe esta señal, en cualquier tiempo que la reciban. Sea tu Santo Espíritu el que esté guiando este culto, ministrándonos, dirigiéndonos y ungiéndonos con esa unción celestial para que a través de las oraciones, de las alabanzas y de tu palabra seamos de bendición para todos los oyentes y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Y vamos a estar dando lectura en el libro de los Salmos. Y vamos a estar leyendo en el Salmo 112. En el libro de los Salmos, en el Salmo 112. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Salmo 112, y con esta palabra alabamos a nuestro Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Es el hombre de bien, tiene misericordia y presta. Gobierna sus cosas con juicio, por lo cual no resbalará para siempre. En memoria eterna será el justo. De mala fama no tendrá temor. Su corazón está apercibido, confiado en Jehová. Asentado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Regala, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su cabeza será ensalzada en gloria. Lo verá el impío y se despechará. Crujirá los dientes y se repudrirá. Y perecerá el deseo de los impíos. Alabado el nombre del Señor. Y es así como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, desde Culiacán, Sinaloa, México, les saluda, les bendice. Y no está de más recordarles que estamos en la presencia de Dios, por lo cual estemos con mucha atención, con mucha reverencia, sin distraernos, porque este es un tiempo que le regalamos a Dios. Hagámoslo de corazón, que Dios se agrade de nosotros, porque también Dios busca agradarnos, bendiciéndonos en gran manera.
Aleluya. Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos esta tarde? Amén. ¿Cuántos vienen listos para alabar a Dios? Amén. Porque nos regala un nuevo día y porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y es hora de alabarle, es hora de bendecir su nombre. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso? Es para ti, Señor. Es para ti, Padre, te adoramos. Vamos a adorarle solamente a Él. Exaltamos, Dios, en este lugar con tu presencia. Poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre su trono nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios. Vamos, decláralo. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Solo a ti, Señor, adoramos. Tu nombre levantamos, Padre, porque no hay nadie como tú. Nadie está la gloria y el poder, todo es de Él y para Él, a Él sea la gloria y el poder, todo es
la gloria, Señor. La honra y el poder. eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos, Solo a ti, solo a sigue adorándole solo a Él, porque Él es digno. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan Vamos, en Dios, decláralo. esperaremos en Dios, esperaremos. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Y eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor
siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Y eres el infinito Dios, el infinito Dios, y tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila, y eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Es el infinito. Que no tienes fin, Señor. Te adoramos, Padre. Sigue adorándole a Él. ¿Por qué no levantas tus manos? Y dile al Señor: y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Decláralo una vez más: cuán grande. Y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande, porque no hay nadie como tú, Señor, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y del esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, y cubierto está de luz. Venció la oscuridad y venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Vamos, decláralo. Y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán.
Cordero y el león, Cordero y el león, y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre y su nombre sobre todo es. Tú eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, su nombre sobre todo es. Tú eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. ¿Por qué no declaras que su grandeza no tiene límites? Y su grandeza, su grandeza, su grandeza no tiene límites. Y no tiene límites. Jesús no tiene límites. Su amor no tiene límites. Y su amor, su amor, su amor no tiene límites. Y no tiene límites. Jesús no tiene límites. Su grandeza y su grandeza, su grandeza, su grandeza no tiene límites. Y no tiene límites. Jesús no tiene límites. Tu amor no tiene límites, decláralo. Y su amor, su amor, su amor no tiene límites. Y no tiene límites. Jesús no tiene límites. Adoramos, Señor. Y me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Vamos, decláralo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor.
solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. 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 Aleluya, te alabamos. Te exaltamos, Señor. Aleluya, gloria. Gloria a tu nombre, Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús para que todos aquellos que lo reciban sean hechos hijos de Dios y escapen de la condenación del infierno, del fuego eterno. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque ahora, por Jesús, tu Hijo amado, en quien hemos creído, y por la obra de tu Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Aleluya, gracias. Gracias, Padre, gracias, Dios. Y en esta hora rogamos una vez más, Señor, que por tu misericordia sigas bendiciendo esta congregación aquí reunida y los que están a través de Facebook y en las grabaciones de YouTube. Dios, háblanos. Háblanos una vez más, porque tu palabra es vida, Señor, y es medicina, porque en tu palabra tenemos salvación. Háblanos, Dios, háblanos, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos instruye, nos exhorta, nos corrige, endereza nuestros pasos. Pero que tu Espíritu Santo sea quien esté ministrando este mensaje, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos y poniendo tu palabra en nuestros corazones, haciéndonos buena tierra para que produzcamos fruto al 100%. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios. Purifícame, Señor. Úsame, Dios. Dame palabra,
y dame gracia para hablar tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Santo. Y así, hermanos, vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro del profeta Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Y leamos del versículo 20 en adelante. Ezequiel 18, del versículo 20 en adelante vamos a leer. Quienes puedan, pónganse de pie por causa de la palabra del Señor, que hay que recibir con mucha reverencia. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 en adelante vamos a estar leyendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así dice el Espíritu Santo a través del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 en adelante. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no pagará por el pecado de su padre, ni el Padre pagará por el pecado de su Hijo. La justicia del justo será sobre el justo, y la impiedad del impío será sobre el impío. Pero si el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió ya no les serán recordadas, porque hizo justicia y en su justicia vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Pero si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá? Todas las justicias que hizo no serán recordadas por su rebelión con que prevaricó y por sus pecados que cometió, por ello morirá. El versículo 32 nos dice el Señor: yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Arrepiéntanse pues y vivirán. Y esta es palabra de Dios, y como siempre le agradecemos a Dios por su palabra y le alabamos porque su palabra siempre es un bálsamo, un refrigerio, una oportunidad que todos recibimos de ser salvos por su palabra. Siéntense por favor, pónganse cómodos. Los hermanos y amigos que están en Facebook en vivo y en las grabaciones de YouTube también pónganse cómodos, pero por favor no se distraigan. El hecho de que no estén en un templo formalmente como lo conocemos no es motivo para que estén distraídos, porque la presencia de Dios está aquí y también está allá con ustedes. Es real. Por lo tanto, el mismo respeto que merece el Espíritu Santo cuando estamos de manera presencial en estos cultos, lo merece cuando están ustedes en sus hogares o en cualquier otro lugar recibiendo estos mensajes, estas celebraciones a través de Facebook y de YouTube. Por lo tanto, honremos a nuestro Dios con reverencia, con temor y con temblor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y así dice el Espíritu Santo: el alma que pecare, esa morirá. Este es un decreto establecido por Dios eternamente.
Toda persona que cometa pecado y muera en pecado sin haberse arrepentido, morirá. Pero cuando nos habla de morir, ya sabemos que hay que entender dos tipos de muerte. Lo que es la muerte física, cuando cesan las funciones de nuestros cuerpos y el cuerpo se va a la tumba. Y la muerte espiritual, que es separación de Dios. Ya hemos explicado en otras ocasiones que podemos estar vivos con nuestros cuerpos aquí sobre la tierra, vivos físicamente, carnalmente, pero muertos espiritualmente, porque la otra muerte es la separación de Dios. La separación de Dios, nuestra alma, nuestro espíritu, separados de Dios, que es la vida eterna, viviendo temporalmente aquí, pero sin vida eterna. El alma que pecare, esa morirá. Morirá físicamente aquí en la tierra y morirá eternamente porque estará separada de Dios. Y dijeras tú que separados de Dios simplemente, pero lo que pasa, lo sabemos, Jesús lo habla muchas veces en el Evangelio, la separación de Dios cuando nuestros cuerpos mueren, se vive esa separación, el alma vive esa separación de Dios en un lugar que arde con fuego, que primeramente conocemos como el infierno y que al final de los tiempos pasará a ocupar un lugar en un lago que arde con fuego y azufre, donde el tormento es peor. Dijéramos, como en algunas religiones dicen, simplemente el pecador no estará en la presencia de Dios porque se separó, quedó apartado y no gozará de Dios. Si eso fuera todo, oye, pues diríamos, ¿cuál es el problema? No voy a tener premio, pero tampoco sufriré castigo. Pero el problema es que el Señor siempre nos ha hablado de un castigo, y un castigo en fuego eterno para el alma que muere en pecado sin haberse arrepentido. Esta sentencia que acabamos de leer en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, y en el versículo 20, es tremenda y lamentablemente para los humanos es real. Es una sentencia de condenación para los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Las personas que no obedecen a Dios. Porque toda desobediencia es pecado. Adán y Eva no cometieron asesinatos, no cometieron depravaciones, no hicieron muchas cosas de las perversidades que hace la humanidad en nuestros tiempos. Simplemente desobedecieron a Dios al comer el fruto que Dios les dijo, no coman de ese fruto. Y esa desobediencia los hizo pecadores, los hizo transgresores. Y esa desobediencia los llevó a la muerte física, porque de que iban a ser eternos, murieron, tal y como Dios lo había sentenciado. Ahora bien, en este versículo 20 del capítulo 18 del libro del profeta Ezequiel, hay algo que debemos de considerar porque es importante. Dice que una cosa quede clara: el hijo no va a pagar por los pecados que cometió su padre. El padre cometió pecados, él pagará. El hijo no pagará por los pecados del padre. Y el padre tampoco va a pagar por los pecados que cometa su hijo. Y con esto el Señor quiere dejar bien claro que es la persona que peca, es el alma que peca la que morirá.
la que pagará las consecuencias de su pecado. Esto está claro, ¿verdad? Entonces diríamos, bueno, pero entonces ¿por qué se arrastra condenación de padres a hijos y a nietos y a bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera, y siguen de generación en generación al grado de que se convierten en maldiciones? Bueno, esto no quiere decir que los hijos están pagando por los pecados de sus padres, no, simplemente que los hijos están viendo la forma de vivir de los padres y aprenden de los padres sus desobediencias y cometen sus propios pecados. ¿Sí? La falta del padre es pecar y que los hijos lo vean y que luego los hijos lo imiten. ¿Y cómo lo imitan? Pues también pecan. Entonces el padre pagará por sus pecados que él hizo y el hijo pagará por sus pecados que él hizo al querer imitar a su padre. No necesariamente tiene que darse una cadena de condenación por el pecado en las familias. Nosotros vemos en la historia de los hombres de Dios casos en los cuales un padre fue muy pecador, pero su hijo fue un hombre recto, santo, temeroso de Dios y apartado de todo lo malo. Lo vemos. Vemos el caso del rey Ezequías. Su padre fue un perverso, fue pecador, fue malo. Ezequías, su hijo, en cambio, fue un hombre justo, fue recto. ¿Por qué? Porque no quiso imitar las malas acciones de su padre, que había sido rey. No quiso imitarlo. Por lo tanto, vivió obedeciendo a Dios y tuvo la gracia de Dios y las bendiciones de Dios. Sin embargo, el rey Ezequías, a pesar de que fue un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado de todo lo malo y que agradó a Dios en toda su vida, tuvo hijos perversos, tuvo hijos que no siguieron el buen ejemplo de su padre. Por su cuenta agarraron el desobedecer a Dios. Y con esto que nos quede claro, pues, de que no se transmite el castigo o la bendición de padres a hijos, a menos que los hijos sigan el mal ejemplo de los padres, o el buen ejemplo en su caso, ¿verdad? El buen ejemplo en su caso. Entonces, sí queda bien claro, los hijos no van a pagar las consecuencias de la desobediencia de sus padres, de sus pecados. El problema es que el mal ejemplo lo ven, lo siguen y cometen sus propios pecados siguiendo el mal ejemplo de sus padres. Ese es el problema. Cometen sus propios pecados, pagarán por sus propios pecados, pero no están pagando por el pecado del padre. Con esto Dios lo que quiere es enfatizar: el que peque la paga, el que peque morirá, el que peque será juzgado, el que peque será condenado. Pero luego, mira de qué manera tan extraordinaria Dios muestra la oportunidad que da al pecador de ser restaurado, cuando nos dice: pero si el pecador, que toda su vida fue pecador, toda su vida hizo lo malo, hizo lo peor, hizo mucho daño, ofendió a Dios, defraudó a su familia, defraudó a la sociedad, pero si un día ese pecador se arrepiente, deja de hacer lo malo, se vuelve a Dios para ser una persona justa, recta, obediente,
dice Dios, no me voy a acordar de todas sus maldades, no me acordaré jamás de todos sus pecados, no me acordaré de sus transgresiones que vivió antes. Todo eso lo perdonaré, todo eso lo olvidaré, y solamente le voy a tomar en cuenta que de aquí para adelante es un hombre justo, es un hombre recto, es un hombre obediente. Alabado el nombre del Señor. Oye, y esto es algo maravilloso, esto es extraordinario, que Dios haga esto con el pecador, que no le cuente 30, 40 o 50 años de pecado, de maldad, de perversidades, de depravaciones, que no se las cuente, porque en un instante se arrepintió, reconoció su maldad, le pidió perdón a Dios y se transformó en una persona justa y recta y obediente a Dios, y en ese instante Dios lo perdona. Y esta palabra de Dios aplica para todos. Tú en este momento podrás pensar en personajes actuales que conocemos, si no personalmente, pero sí a través de los medios de comunicación, personas sobre las cuales hay tremendos delitos, maldades, daño que han hecho a la sociedad, al país. Y sabes tú que ellos también tienen la misma oportunidad que cualquier otro pecador que no es famoso ni ha hecho tantas cosas tan terribles. Tienen la misma oportunidad. Tú puedes estar pensando ahorita en algún personaje de ellos. Hay muchos en nuestro tiempo. Pues sabe que Dios, si esas personas en un momento dado reconocen el daño que han hecho, la destrucción que han causado, la muerte, el horror de dolor, de sufrimiento, de llanto que han esparcido sobre la gente a la cual hicieron daño, pero en un instante reconocen, se arrepienten, les pesa, le piden perdón a Dios y le dicen: Dios, de aquí en adelante ya no quiero ser instrumento de muerte, ya no quiero ser instrumento de maldad, quiero ser instrumento de vida, quiero ser instrumento en tu mano. Dios en ese momento los perdona y los perdona. Y dice, de ser un hombre injusto, pecador, malvado, perverso, se ha convertido en una persona justa, recta. Se ha convertido a Dios, se arrepintió de su maldad. Por lo tanto, dice Dios, no me acordaré más de sus pecados, jamás. Ahora que es justo, vivirá por su justicia, y todo lo malo que hizo antes no se lo recordaré. Bendito el nombre del Señor. Miren, en el Salmo 107 es un salmo que me encanta comentarlo, que me encanta promoverlo para que después lo lean. Ahorita no, porque está muy largo, pero contiene unos casos extraordinarios. El Salmo 107, precisamente el Espíritu Santo con ese salmo exhorta a que veamos la grandeza de la misericordia tan maravillosa de Dios para con los pecadores, para con los impíos, con los perversos. Y ahí habla de gente perversa a más no poder, gente perversa que lo perdió todo, que quedó en la ruina por su pecado, por su maldad, que fueron castigados a punto de morir de hambre, de enfermedades, sin nada, y agobiados por la depresión, por el estrés, por el sufrimiento, por el dolor de tanto que habían hecho, y que en sus últimos momentos clamaron a Dios, buscaron a Dios, le pidieron perdón a Dios, y Dios los miró y vio sus corazones arrepentidos y los perdonó, y dice claramente, y los libró de la ruina, aunque estaban ya a las puertas de la muerte. Los libró de la ruina, restauró sus vidas,
restauró su salud, restauró sus economías, restauró sus familias, restauró sus pueblos y ciudades, porque se convirtieron a Dios, y Dios, en su grande amor que tiene por los pecadores, los perdonó y los salvó y los libró de la ruina, los libró de la muerte, los libró de todo lo malo, confirmándonos lo que estamos leyendo en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, ahí en adelante. Como dice Dios, es que yo no quiero la muerte del que muere. No me interesa castigar al hombre por su pecado y por su maldad. Yo no quiero eso. Por eso Dios siempre está exhortando al pecador: arrepiéntete, 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 deja de hacer lo malo, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de sentir y de desear, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de ser, porque tú eres el primero perjudicado, además del daño que haces en derredor tuyo. Cambia. Yo no quiero castigarte. No quiero castigarte aquí en la tierra, mucho menos enviarte a sufrir al fuego eterno. No quiero eso, dice Dios. Yo no quiero la muerte del que muere. Yo quiero que se arrepientan. Quiero que vengan conmigo a gozar de mi gloria eterna, que sean felices conmigo, no que pasen la eternidad sufriendo. Es maravilloso nuestro Dios. Es maravilloso nuestro Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba clavado en la cruz? Y a un lado tenía un malhechor y al otro lado otro malhechor. Quede claro que los romanos solamente llevaban a morir crucificados a los peores malhechores. Era la sentencia de muerte, la peor de las muertes, morir en una cruz. Así que los malhechores que estaban al lado de Jesús eran cosa seria. Eran malhechores bien identificados, que no tenían otra forma de pagar por sus delitos más que haciéndolos morir de esa forma humillante, exhibidos, clavados en la cruz. Claro que Jesús no había hecho nada malo. Jesús nunca fue pecador, Él no merecía. Lo que Jesús hizo fue cargar nuestros pecados, echarse la culpa de nuestros pecados y maldades, y eso fue lo que lo llevó a morir en la cruz como el peor de los pecadores. Pero Él nunca hizo nada malo. ¿Qué fue lo que sucedió con uno de los malhechores que estaba a un lado de Jesús? Que viendo a Jesús, quizás había escuchado hablar de Jesús, pero nunca le había hecho caso. Nunca le había interesado seguir a Jesús, sus enseñanzas del Evangelio, ni cambiar su vida. Pero en ese momento que está a punto de morir, ese hombre perverso, ese hombre pecador, ese hombre malvado, ese impío, ese injusto, vio a Jesús, y al estar tan cerca de Jesús, juntamente con Jesús ahí crucificado a un lado de él, se arrepintió. Se arrepintió. Yo estoy seguro que ese malhechor, al ver a Jesús, decía: si yo tuviera otra oportunidad de seguir viviendo, dejaría de ser pecador, dejaría de ser un perverso, mi vida cambiaría, ya no sería un malhechor, seguiría la enseñanza del Evangelio que este hombre predicó, pero ya no tengo oportunidad. Los que estaban en la cruz ya no tenían oportunidad de que los perdonara el gobierno romano, ya no. Ya, ahí estaban clavados, ahí tenían que quedar hasta morir. Tenían que morir. Así es que este hombre dijo: no tengo otra oportunidad. Si la tuviera, yo me imagino que decía, si la tuviera, de seguro yo sería un hombre nuevo, diferente, justo, recto, santo, y seguiría la enseñanza de este Jesús. No tengo la oportunidad, pero cuando menos le diré a Jesús que en este momento creo en Él. Creo en Él. Lo acepto como el Salvador que vino de Dios a rescatar a los pecadores. ¿Qué estaba haciendo ese pecador en ese momento? Reconocer que era un hombre pecador.
perverso, impío, y que por su pecado él tenía que morir y tenía que pagar las consecuencias. Él sabía que al morir su alma se iría al infierno eternamente, sin más oportunidad. Él sabía que era su última esperanza si tocaba el corazón de Jesús para que lo perdonara. Y fue cuando le dijo ese malhechor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con estas palabras tan sencillas, lo estaba reconociendo como el Señor, como el Dios de la gloria, como el Rey de reyes y Señor de señores, que habría de venir a reinar a esta tierra por la eternidad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas a reinar, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús lo vio. Y no solamente escuchó sus palabras. Cualquiera puede decir palabras bonitas que aparentan un arrepentimiento. Cualquiera puede decir una oración que parece muy espiritual, pero por dentro no hay arrepentimiento, ni hay intenciones de cambiar. Es solo un protocolo verbal, como decimos, puro verbo. Pero Jesús oyó las palabras de este hombre y vio su corazón. Lo vio sincero, arrepentido, de verdad. Así que Jesús, viéndolo arrepentido, sincero, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor cumplió lo que Dios había dicho ya a través del profeta Ezequiel, capítulo 18, y en los versículos siguientes al 20. Este pecador lo cumplió. Su maldad de toda la vida se terminó en ese instante y se convirtió en un hombre justo, recto. Mira, por escasos minutos, fueron minutos nada más los que le quedaban ya de vida a ese hombre, pero esos minutos los vivió bien arrepentido, pesándole en su corazón toda la maldad y todo el daño que había hecho, y pidiéndole perdón a Dios. Y esos minutos los vivió como un hombre recto, como un hombre justo, y por su justicia Dios le dio vida y vida eterna, porque Jesús le garantizó con sus palabras: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo nos vamos a ver tú y yo en el paraíso. ¿Qué pasó con el otro malhechor? No, el otro no. El otro no se arrepintió. El otro estaba montado en su macho, pecador, perverso, malo, depravado. Quería seguir haciendo lo mismo. No se arrepintió. No se justificó delante de Dios. Por lo tanto, el otro se fue a la condenación. Pero los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos estuvieron a un lado de Jesús. Solo uno lo aprovechó. Bendito el nombre del Señor. Qué lindo es nuestro Dios. Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere castigarnos aquí en la tierra. Él no quiere castigarnos eternamente con el fuego del infierno y del lago que arderá eternamente. Claro que no. Pero también veamos que sigue diciendo aquí este pasaje que leímos en Ezequiel. Ya hablamos de que si el pecador se aparta, Dios lo perdona y no le toma en cuenta toda una vida de pecado y de maldad, y solamente le toma en cuenta cómo está su condición ahora. Pero ¿qué pasa con el justo? Una persona que toda su vida fue recta, obedeció a Dios siempre, obedeció a Dios siempre, con temor de Dios, sin pelear con nadie, sin aborrecer a nadie, sin hacerle daño a nadie, sin perjudicar a nadie. Una persona recta que obedecía
el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, siempre agradando a Dios, viviendo con temor, procurando agradar a Dios más que a sí mismo, sufriendo el rechazar lo que el mundo le ofrecía, sus vanidades, sus placeres, rechazando todo con tal de vivir en obediencia a Dios y en santidad. Dice, pero si un día el justo, dice, los hay casos en la Biblia. Si el justo dice, ay, ¿de qué me sirve ser tan santo? ¿De qué me sirve ser tan justo? ¿De qué me ha servido ser tan obediente a Dios? Yo veo que los malos tienen mucho dinero, unos caserones, carros, lujos, hacen lo que quieren, viven como quieren, y sin embargo ahí están. Y yo que he sido justo y recto, temeroso de Dios, obediente a su palabra, mira, paso carencias, tengo necesidades, tengo problemas, y en verdad que, pues, ¿de qué me ha valido mi justicia? ¿De qué me ha valido ser obediente? ¿Saben qué? Voy a hacer lo que hacen los demás. Voy a portarme mal también. Si a los que se portan mal les va bien, me voy a portar mal yo también. Y dice el Señor, y si el justo se aparta de su justicia, si el obediente se aparta de su obediencia y se vuelve a la maldad, a la impiedad, en ese momento se borra toda la vida anterior que fue justo, que fue obediente y que fue recto delante de Dios. Todo se borra, ya no cuenta nada. Lo único que cuenta es su condición actual, lo que está viviendo en este momento. Y si él muere ese día, y ha habido casos tremendos desgraciadamente, personas que quisieron amar a Dios, servirle a Dios de una manera extraordinaria, pero un día quisieron echarse una cana al aire. Un día decidieron probar lo que prueban los pecadores y los perversos. Un día dijeron, me voy a dar unas vacacioncitas y ya mañana me arrepiento, me vuelvo a Dios. Y ese día perdieron la salvación, perdieron la vida y se fueron a la condenación. Porque el Señor lo advierte. Mira, si Dios no nos advirtiera, dirías, ay, yo no me imaginaba, yo no sabía que esto pudiera pasar. Pero el Señor lo dice. Si el justo se aparta de su justicia en que vivió toda su vida y hace lo malo y peca, por su pecado morirá, sufrirá las consecuencias y sufrirá la condenación. Ahora bien, ¿tú sabes en qué momento vas a morir? Como para que puedas decidir, no, pero ya que esté yo cerca de la muerte, me voy a arrepentir. Le voy a pedir perdón a Dios, para que no me cuente toda mi maldad pasada y solamente me cuente la santidad, la obediencia y la justicia. Para empezar, cuando tú haces esos planes, son con toda premeditación, alevosía y ventaja, y eso no entra en lo que Dios va a considerar como justicia. No entra, no cuenta. Además, no tenemos nosotros el control de nuestra vida. No sabemos cuándo, en qué momento nuestra alma será llamada a cuentas. No lo sabemos. Entonces, ¿cómo poder planear? Voy a vivir dándome gusto, pecando, disfrutando de los placeres de mi carne, las vanidades del mundo y todo eso, etcétera, etcétera, y un día antes de morir me arrepiento. No. Ni tú ni yo podemos saberlo. Por lo tanto, si la muerte nos sorprendiera hoy, que nos sorprenda siendo justos, rectos y obedientes a Dios. Recuerden, toda desobediencia es pecado. La única desobediencia de Adán y de Eva fue comer un fruto que Dios les dijo no lo coman. Y de ahí se desató
todo el caos que hay sobre toda la humanidad. Fíjense. Así que toda desobediencia es pecado. Por eso nos conviene pedir al Espíritu Santo que nos enseñe de una manera correcta y perfecta qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, que el Espíritu Santo dice es la palabra profética más segura, la cual haremos bien en atender, porque es antorcha que alumbra en un mundo de tinieblas y de oscuridad y de engaños. Así es que el alma que pecare, esa morirá. Pero el alma que sea llamada a cuentas, cuando estaba en paz con Dios y en obediencia, vivirá. Qué importante es que nuestras oraciones de todos los días, roguemos a Dios por tanta gente que vive perdida en pecado, en desobediencia, en maldad. Que roguemos a Dios por esos personajes tan famosos y tan malos y tan perversos, tristemente célebres, por cierto, para que Dios, antes de morir, les dé la oportunidad de arrepentirse. Personas que tú conoces, gente de tu familia, de tu parentela, de tu entorno amistoso, vecinal, gente por la cual tú puedes pedir: Dios, dale la oportunidad que antes de morir se arrepienta, que antes de morir sea transformada esa persona en una persona justa, como sucedió con el malhechor en la cruz, a un lado de Jesús. Fue en los últimos instantes de su vida, y si Dios le dio la oportunidad a ese malhechor, puede dársela también a cualquier otra persona. Por eso roguemos por los que van a morir, porque ya que se murieron, no podemos pedir por nadie. Es un absurdo, contrario a la palabra de Dios, que roguemos por los muertos. Es absurdo, porque Dios dice que el alma que pecó morirá, y es en vida cuando tenemos la oportunidad de reconocer nuestro pecado y arrepentirnos y ganarnos el perdón y la salvación de nuestras almas. Ese perdón y esa salvación, los muertos, los que ya murieron, ya no lo pueden recibir, porque ya no es algo voluntario que ellos procuren. Ya no, es en vida cuando deben de procurarlo. Y tus oraciones por los que están vivos y que viven en pecado y en maldad, Dios puede escucharlas para darles la oportunidad de que reciban de Dios su palabra, su Espíritu Santo, el consejo, la guía espiritual, para que antes de morir reconozcan su pecado, se arrepientan de corazón, se vuelvan a Dios y Dios los perdone y Dios los salve. Dios hace esas cosas, ¿sabes? Dios las hace. No te limites en tus oraciones. Pero ya, el que se murió, es en vano que pidas por el que se murió. Ya no puedes hacer nada. Si está en la gloria de Dios, pues es absurdo que le pidas por su alma, si ya está su alma con Dios. Es absurdo que le pidas su salvación. Y si no está en la gloria de Dios, también es absurdo que le pidas por esa alma para que sea salva, porque ya no se puede hacer nada por ella. Eres tú y soy yo y es cada persona en vida los que vamos a decidir nuestra condición al momento de morir, para gozar el perdón de Dios y la vida eterna, o tener que lamentarnos por la eternidad en el fuego que causa terrible sufrimiento. El alma que pecare, esa morirá. Si el pecador se arrepiente y se aparta, vivirá. Si el justo se aparta de su justicia y peca por su pecado, morirá. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra.
Pero necesitamos que metas tu palabra en nosotros, Dios. Que nos metas tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tu palabra se haga vida en nosotros. Que tu palabra nos llene de tu temor, Padre. Que tu palabra podamos nosotros digerirla, vivirla y con temor obedecerla, Dios. Rogamos que tu Espíritu Santo nos esté enseñando cada día qué cosas debemos dejar, qué cosas a ti no te agradan, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, para que nos apartemos de todo lo malo. Que tu Espíritu Santo cada día nos diga qué quieres tú de nosotros, haciendo qué cosas tendremos la vida eterna. Padre, enséñanos con tu Espíritu Santo. Corrígenos, redargúyenos, repréndenos, exhórtanos. Pero no dejes que nos perdamos. Por tu Hijo Jesús te lo suplicamos. Y te damos gracias por tu palabra. Y así también agradecemos a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a través de las redes sociales, en vivo en Facebook y en las grabaciones de YouTube. Sigo recomendándoles Oraciones INSJ, que está en nuestro canal de YouTube. Bien harán si consideran ese bloque de oraciones para incorporarlo en su devocional de cada día. Y continuaremos transmitiendo en vivo con puertas abiertas para todas las personas que deseen acompañarnos de manera personal. Invitamos a los que no se han incorporado a estos cultos en vivos, cultos presenciales, para que se acerquen. ¿A qué le tienen miedo? ¿Al COVID le tienen miedo? No me digan que no van a otras partes. No me digan que no salen a ningún lado y que están encerraditos por allí. El lugar más seguro es la iglesia, porque aquí está la presencia de Dios. Bueno, los invitamos y aquí los esperamos. Y los que no pueden venir, pues a través de Facebook, martes y jueves, 6:30 de la tarde, domingos, 11 de la mañana. Dios les bendiga.